ocasión para mí también muy importante de intercambiar, siempre, digamos así, convicciones, experiencias, opiniones, ¿verdad? Y sobre un tema tan importante como es la espiritualidad, en términos así generales. Bueno, ¿quién soy yo? ¿Cómo llegué a interesarme por estos temas? Bueno, soy un fraile, miembro de una congregación religiosa, de la Orden de los Dominicos, y enfatizo esto porque eso no es lo que hizo que yo me interesase mucho por la espiritualidad. Las órdenes religiosas en la Iglesia Católica, por ejemplo, son importantes para cultivar la religión. Y han sido muy importantes verdaderamente en desarrollar hombres y mujeres religiosos, pero yo diría que no espirituales. Eso en general porque también está en el marco de una iglesia, y las iglesias, y en el caso concreto de la Iglesia Católica, son grandes aparatos religiosos de una riqueza, digamos, impresionante, también con una serie de limitaciones, errores, fallos, diríamos, teológicamente hablando, de pecados también impresionantes, ¿verdad? Que en general son conocidos de todas las personas o de muchas personas, pero no son instituciones, ¿verdad?, que eduquen y formen para la espiritualidad. Un autor como Erich Fromm decía, y con razón, que en el comienzo del cristianismo, el cristianismo fue una religión muy humanista. En términos de esto significa espiritual, verdaderamente, y que fue formadora de hombres y mujeres espirituales, y con unas propuestas como las de los evangelios, las de Jesús, muy espirituales. Pero muy pronto también se convirtió en institución autoritaria, con todas las limitaciones que tienen las instituciones autoritarias. ¿Qué fue lo que a mí me ha llevado a interesarme por este tema? Y más que tema, por esta propuesta que en sí misma es la espiritualidad. Bueno, pues la vida, el desarrollo de la vida. Por ejemplo, cuando yo hice la licenciatura en filosofía, la tesina, que digamos en aquel tiempo, para la licenciatura, la hice sobre el concepto de Dios en el filósofo Ortega y Gasset. En España había habido una polémica y se concebía la filosofía de Ortega y Gasset como una filosofía atea, de un no creyente, y bueno, yo me propuse, por la lectura que había hecho de él, y trabajándolo, demostrar que no, podía haber sido perfectamente una filosofía atea, diríamos, eso no le quita ningún valor a su pensamiento, ¿verdad? Pero creo que no era atea. Y lo que me interesa al contar esto es que la filosofía de Ortega y Gasset es vitalista, como es bien conocido. Es una filosofía de la vida, donde la vida, ¿verdad?, en toda su gran riqueza es muy valorada, es muy tenida en cuenta. Entonces, esa dimensión más subjetiva, si se quiere, más sensible, más también emotiva y también muy humana, profundamente humana, ¿verdad?, que se da en la filosofía de Ortega y Gasset, ¿verdad?, con su gran concepto también de razón vital, me parece que era muy importante.
Entonces yo siempre, por mi formación, he dado mucha importancia a la razón, la sigo dando, pero también me ha interesado mucho la historia, la filosofía de la historia, me ha interesado, por ejemplo, también la estética, y me han interesado, por ejemplo, filosofías como la de Ortega y Gasset, ¿verdad?, vitalista. En este caminar hago un doctorado, una maestría primero y después un doctorado en sociología de la religión, y lo que me interesa también es tener una visión crítica, sociológica crítica, pero a la vez una visión como más integradora, más integral y lo más humana posible. Entonces, por ese camino me llevó, diríamos así, a valorar cada vez más la dimensión, la vivencia religiosa, aún siendo, y a la vez siendo muy crítico de una visión, diríamos así, puramente, diríamos así, puramente racionalista, en ese sentido. Descubro haciendo la ya avanzada mi tesis de doctorado, de tal manera que prácticamente no la utilicé para mi tesis de doctorado, voy descubriendo un pensador en ese momento al que yo entonces sigo mucho. Es un pensador epistemólogo de los valores catalán, Marià Corbí, que él, coincido con él en que él se propone, hace ver que la religión actual en Occidente está en crisis, una crisis profunda, aunque las encuestas sigan mostrando de que en general el ser humano, hombre y mujer, siguen siendo religiosos, por ejemplo, siguen creyendo en Dios, pero hay una profunda crisis, ¿verdad? Y entonces él trata de explicar por qué se debe esa crisis y a qué se debe. Encuentra esta crisis muy ligada a un gran cambio que se está dando a nivel epistemológico, a nivel axiológico y, en definitiva, a nivel antropológico en Occidente. Y que diríamos así, da lugar a esta crisis de la religión y a su vez está explica que a partir de esta crisis, surja más bien una valoración de la espiritualidad. Y esto se muestra esto en editoriales, publicaciones, ediciones, colecciones que hay, ¿verdad? Esto muestra, por una parte, diríamos así, esta riqueza que se ha dado en el pasado, en otras formas de concebir el ser humano, la vida, el trabajo, la unión de la sociedad, la solidaridad, etc. Y por otra parte, diríamos así, también coincide con esta búsqueda que el ser humano está haciendo del sentido. Y entonces, digamos, hay como una vuelta a valorar lo más profundamente que se puede la cultura, también en ese sentido, bueno, la historia, y hay todo un redescubrimiento ahora de la espiritualidad. Yo entiendo por espiritualidad la realización plena, total, del ser humano aquí y ahora. En este sentido es lo más opuesto a la religión. La religión, fundamentalmente, siempre es una religión de creencias. Siempre supone creer en unos supuestos y esos supuestos le llevarían, digamos así, en un proceso con el tiempo
a una posible realización. Y en general, sobre todo las religiones teístas, las que llamamos del tronco abrahámico, judaísmo, cristianismo, islam, esta realización de una manera o de otra la posponen para una vida de ultratumba, para una vida supuestamente eterna. La espiritualidad no es de creencias, la espiritualidad es experiencial y es una experiencia de plenitud, de realización plenitud que se da aquí y ahora, que no está sometida a un proceso, que no está sometido a unas creencias. Es importante en este sentido, por ejemplo, los espirituales orientales, los Vedanta Advaita, por ejemplo, incluso los Bhakti Yoga, no digamos ya el budismo, ¿verdad? Cuando ellos parten siempre de que el Dharma, diríamos así, y la espiritualidad no es creer, no es de creencias. Ellos dicen, es de convicción y de experiencia. No es creer en nada. Usted haga la prueba de lo que se le propone. Le da resultado, verdaderamente le realiza, verdaderamente le hace hombre o mujer cabal, total, pleno, integrado, desarrollando toda su dimensión, por decirlo así, material, empírica, y a la vez toda su dimensión también inmaterial, metaempírica, sígalo. No le da resultado, abandone, busque otro camino. Es decir, no se trata de creer, ¿verdad? No se trata de creer en un Dios, ¿verdad? Se trata de experimentar y vivir. Incluso en ese sentido, no es de creencias ni religiosas ni científicas. La creencia, tanto en religión como en la ciencia, ¿verdad?, es ya inicialmente una posición teórica e intelectual y lleva a posiciones de tipo también teórico-intelectual. La espiritualidad es alérgica a posiciones teóricas e intelectuales. Es una posición fundamentalmente empírico-experiencial. Y en ese sentido llama profundamente la atención, ¿verdad?, que en el fondo los grandes espirituales, en el fondo, y ellos lo dicen, en el fondo no son maestros, porque no hay teoría de la cual pueda apropiarse o de la cual ellos se hayan apropiado. No hay teoría que transmitida de esos resultados. Lo que hay es una dimensión en uno que uno tiene que descubrir. Esa dimensión de gratuidad, esa dimensión de realización plena y total que se da en uno, en todos los seres humanos, ¿verdad? Y que lo único que se trata es de descubrirla y vivirla. Eso es la espiritualidad. Por lo tanto, no supone en absoluto una posición teórica. Y los grandes espirituales, un Buda, un Mahoma, un Zoroastro, incluso un Jesús, ¿verdad?, un Chuang Tzu en el taoísmo, estos hombres, y hay también mujeres, ¿verdad?, son siempre, en ese sentido, antiteóricos, ¿verdad? Combaten siempre el acercamiento a la espiritualidad vía el conocimiento teórico intelectual. Es siempre vía la experiencia. Todavía en el siglo pasado,
en los comienzos de los años 40, un psicólogo judío, Julius Speer, cuando en una consulta atiende a una mujer judía que murió en Auschwitz, muy joven, 29 años, Etty Hillesum, lo primero que le dijo en esa entrevista, en esa consulta, y que le quedó grabado a Etty Hillesum para siempre, ¿verdad? Bueno, para los pocos años que le quedaban de vida, le decía Speer, en cuestión de religión, nosotros diríamos en cuestión de espiritualidad, lo que está en la mente tiene que pasar por el corazón. Es decir, no es la comprensión mental, no son las teorías, ¿verdad?, que son mentales las que hacen que uno sea espiritual. Es el corazón, es la experiencia, es la vivencia. Eso es lo que hace realmente la espiritualidad espiritual. Digamos, desde que se desarrollan las religiones, se desarrollan con una visión del mundo en donde hay ya una visión, diríamos así, un tanto intelectual y teórica ante la realidad. Ya desde Aristóteles ya definió la verdad como una adecuación de la mente a la realidad, ¿verdad? Como que el conocimiento es una copia de la realidad. Y entonces el conocer te da el dominio, la posesión, te da la adquisición de la realidad. Y desde ese punto de vista, sobre ese concepto de verdad, se montó también la religión. Se concibió a un dios o dioses. Sobre ese dios, a ese dios se le concibió como alguien que tiene un plan, proyecto sobre el ser humano, un dios que es creador, un dios por lo tanto que es señor y un dios por lo tanto al que el ser humano debe adecuarse, debe atenerse, debe obedecer, debe seguir cumpliendo ese proyecto y ese plan, ¿verdad? Eso, claro, se convierte en eso, en una filosofía y en una religión, en unos mandamientos y en una moral. Y eso solamente en seres excepcionales que vivieron esa visión, pero la rompieron ese cascarón, supieron ir hacia adelante, esos hombres y mujeres, aún dentro de este marco, fueron auténticamente espirituales, pero la gran mayoría se quedaron en ser cultivadores de una religión. Y eso explica, ahí nacieron también estos grandes textos como la Biblia, ¿verdad? Ahí nacieron estas grandes propuestas y entonces, diríamos así, había una concordancia también entre los textos fundadores, por decirlo así, y quienes proponían esta visión de la realidad y la religión. Entonces era como un círculo también vicioso. Es a partir fundamentalmente, yo diría, de los 70, hay aportes ya anteriores, pero de los años 70 del siglo pasado, que vamos descubriendo que el conocimiento no es conocimiento de verdades, no es una adecuación a la realidad y no es la realidad apropiada, una vía intelectual. El conocimiento es un trabajo sobre la realidad, es una modelación. Conocemos lo que trabajamos, lo que modelamos para ser conocido de esa forma. Y entonces el conocimiento, cada vez más actualmente, es un conocimiento funcional, es un conocimiento instrumental, es un conocimiento que, digamos, nos permite, bueno, ir viviendo en este mundo y ahora fundamentalmente con el desarrollo de la tecnología, ¿verdad? Pero ese conocimiento ahora eso no nos da la copia de la realidad. Entonces ese conocimiento se está mostrando, y es lógico,
no es adecuado para la religión. Con ese conocimiento no se conoce lo que se llama Dios. Con ese conocimiento no se conoce lo que es la dimensión absoluta, total. Con ese conocimiento no se conoce lo que es la dimensión espiritual, la espiritualidad. Esto hace entonces que entre en crisis la religión tal como venía proponiéndose y emerja como una posibilidad extraordinariamente rica, cultural, de la espiritualidad, de un conocimiento que es fundamentalmente, como he dicho ya, vivencial, experiencial. Y ese conocimiento, al ser un conocimiento ya de la dimensión absoluta, la dimensión que es todo, ese conocimiento se realiza ya aquí y ahora. Si tiene que esperar un proceso de causa y efecto, eso nunca llegará a ser una realidad. Y esa dimensión absoluta aquí ahora no es procesual, no está sometida a causa y efecto, sino que es una realidad ya plena, total, aquí y ahora. Cada religión cree ser la única portadora, la única verdadera y por lo tanto la más importante. Y bueno, según las circunstancias, ¿verdad? Esto ha llevado incluso a una violencia hasta armada, guerras, las famosas guerras de religión, por ejemplo, en Europa. Eso ha llevado a conquistas, por ejemplo, violentas de otros pueblos. Y se ha tratado de conquistar y se ha conquistado hasta donde se ha podido, colonizando, por ejemplo, las religiones, en el caso acá en América Latina, por parte de españoles y portugueses, las religiones amerindias. Era una consecuencia de esa concepción, ¿verdad?, teórica y teórica creencial, ¿verdad? El exclusivismo le es inherente, la visión, por lo tanto, autoritaria. Desgraciadamente no he trabajado esto en los pueblos indígenas latinoamericanos, pero no me cabe la menor duda de que ellos también viven, ¿verdad?, y expresan su dimensión espiritual de acuerdo a formas culturales muy diferentes de las nuestras, pero muy también apropiadas para expresar eso que en el fondo también es inexpresable, ¿verdad?, inconceptualizable, pero que es una gran realidad. La espiritualidad, tal como hablamos, es, por su naturaleza, al basarse en esa visión total, ¿verdad?, absoluta, es profundamente comunional. Es decir, no puede ser excluyente, no puede excluir, no tiene criterios para decir, en el sentido profundo, quién vive esa dimensión, quién no la vive. Además de que, en primer lugar, es inherente a todo ser humano en cuanto ser humano. Y si bien hay seres humanos que puede ser que ahora no lo han descubierto, no quiere decir que no puedan descubrirlo a futuro. Es decir, no tiene criterios para ser exclusiva y ser excluyente. Al contrario, tiene que integrar profundamente a todos y en toda su variedad y diferencias culturales. Esta convicción y esta experiencia de que todos los seres humanos somos humanos y como humanos somos en el sentido profundamente iguales, es decir, igualmente valiosos, no se puede entonces religiosamente apoyados en una religión, por ejemplo, de establecer categorías de buenos y malos, de superiores, inferiores, de más desarrollados, menos desarrollados. Eso realmente es absurdo. Eso implica una concepción ya de inicio evolucionista, pero en el mal sentido, jerárquica, autoritaria, ¿verdad?, que se riñe, que choca con la realidad
todos los seres humanos, desde que desarrollamos esa dimensión humana, somos profundamente iguales. Realmente somos el resultado, digamos así, de polvo de estrellas. Un autor, por ejemplo, como Octavio Paz, dice que la poesía fue antes que la prosa, ¿verdad? Muy posiblemente también hay autores que dicen que la espiritualidad fue antes que la religión, es decir, la dimensión simbólica, ¿verdad?, del ser humano, muy posiblemente es antes que la dimensión instrumental, utilitarista. Posiblemente el ser humano descubrió la gratuidad, el ser humano descubre la poesía y caramba, estuvo muy ligada también a los dioses, a la religión, pero nadie la vincula a la religión, nadie dice que la poesía es una revelación de los dioses. No necesitamos ese concepto, ¿verdad?, en cierta manera alienante y alienador, ¿verdad?, para descubrir la gran dimensión que tiene la poesía y todo el arte. En general, el arte demanda expresión, demanda concreción, demanda creación, ¿verdad? La espiritualidad, no, en el sentido profundo. Es simplemente el ser total y pleno. Es vivir esa dimensión, sentirla, experimentarla, vivirla de manera plena y total, sin necesidad de expresarla después, que generalmente cuando lo haga, lo hará simbólicamente, porque no puede expresarla de otra manera. Y todo lo que exprese será un intento de expresar lo que no se puede expresar, de conceptualizar lo que no se puede conceptualizar. O sea, la espiritualidad no puede, por su naturaleza solamente es simbólicamente, diríamos así, conceptualizable y expresable, y sabiendo que nunca expresará lo que es, como tal. Y en ese sentido yo la comparo bastante con el arte, y en ese sentido también con la poesía, porque aún siendo diferente, creo que el arte, la poesía en general, todas sus manifestaciones, ayudan mucho a entender la gratuidad y la dimensión plena y total que tiene el arte, y por lo tanto, y la imposibilidad de convertirlo en algo puramente funcional e instrumental. A veces se dice y se propone la espiritualidad también como una sanación humana, como una curación humana, como una especie de como que tiene también una función terapéutica. Yo creo que perfectamente todo aquello que es una concepción, una visión integral total del ser humano, yo creo que muy fácilmente puede tener esos efectos desde el punto de vista psicológico, humano, integral. Pero, eso sí, aún pudiendo tener esas funciones, la espiritualidad nunca debe ser cultivada por esas utilidades, por esas conveniencias. La rebajas, la desnaturalizas, la prostituyes. La espiritualidad no tiene, en ese sentido, no es para. Los tiranos espirituales no tiene por qué. No tiene ningún por qué. Sí, y no tiene en el sentido que es causa de nada, ni tiene nada que la cause. Por eso también la espiritualidad, claro, no se da sin práctica, no se da sin trabajo, también en ese sentido, sin esfuerzo, pero nunca, siempre dirán los espirituales, nunca. La espiritualidad es resultado de teorías y de métodos. Es cierto que hay métodos, por ejemplo, de contemplación, de oración, de introversión, etcétera, ¿verdad? Pero nunca el cumplimiento de esos pasos inequívocamente te llevará a ese resultado. El resultado es trascendente, es diferente.
Lo que haces con métodos, con técnicas, con procesos, con trabajo, es crear condiciones para que se pueda dar esa irrupción de lo creador, de lo creativo, de lo espiritual. Crear condiciones, pero nunca producir la espiritualidad, nunca dar lugar a la dimensión creadora. Eso es sencillamente de otro orden. Entonces también me parece importante, porque actualmente se vende, se propone mucho tipo de espiritual, mucho tipo de visión religiosa, precisamente por los resultados que obtiene, para darte una mayor sensibilidad, para hacerte una persona más paciente contigo mismo, más integradora con los demás, más dispuesta al consenso. Bueno, todo eso sí. Crear condiciones, por ejemplo, de diálogo, de paz, etc. Pues bueno, sí, pero eso no es la espiritualidad. La espiritualidad no tiene por qué, ni tiene para qué, es una realidad que al ser total no tiene explicación. Al final de cuentas, ¿qué es la espiritualidad? Todo y nada. La ética es muy importante. No puede haber ser humano sin ética. No puede haber realmente proyectos y realizaciones humanas sin ética, sin un sentido ético. En ese sentido también, lo diremos ahora modernamente, no puede haber, digamos así, cultura, civilización, no puede haber realmente un desarrollo, diríamos así, de los pueblos, de las naciones, del mundo, por ejemplo, sin un desarrollo también y una aplicación de los derechos humanos. Pero la espiritualidad, diríamos así, desde la sensibilidad, en principio, total que da, aunque culturalmente sea también limitada, en principio no se opondrá, no puede oponerse, diríamos así, a lo que es la concepción ética del ser humano y de los derechos humanos. Un paréntesis, porque me parece muy importante. Claro, a veces hablamos de la espiritualidad, yo mismo estoy hablando, como algo absoluto y total. Entonces puede dar la impresión de que el hombre o la mujer espirituales es el hombre y la mujer que sabe perfectamente qué hacer en cada situación, en cada momento, ante cada problema, y que tiene como una especie de varita mágica porque es tan desinteresado, tan desegocentrado, tan identificado con todo y con todos, que sabe en cada momento qué hay que hacer. No deja de ser un ser cultural, no deja de ser un animal viviente. La espiritualidad, como todas las demás dimensiones, es para desarrollarnos, en el caso del ser humano, como animales vivientes, que nos desarrollamos vía la palabra, vía el diálogo. Somos seres dialogantes. Y me parece que es muy importante hacer ver. La ética, por ejemplo, es siempre una concepción teórica y práctica que necesitamos del comportamiento humano a partir de una definición, concepción y visión que tenemos de lo que es el ser humano, cómo debe actuar a través de su comportamiento y a través, en el fondo, de un fin último del ser humano. El hecho de que sea un fin concebido, conceptualizado, expresado en ese sentido y que sea fuente de criterios para comportamiento, está indicando lo necesario que es, lo importante que es, pero lo limitado. La espiritualidad no la podemos concebir, no la podemos conceptualizar, no es un fin que se pueda
conceptualizar para de él derivar después toda una serie de comportamientos, de criterios. Es simplemente algo que lo trasciende, es superior, ¿verdad? Los derechos humanos también es una concepción moderna de valores. Bueno, y podemos crearlo desde muy atrás, pero en la modernidad, tal como entendemos, es una concepción, digamos así, valórica, de valores que hay que suponer en todo ser humano, y no solamente en el ser humano, sino colectivamente en todos los pueblos, y que hay que respetar, que hay que promover, que hay que secundar, que hay que seguir, y que son muy importantes para la relación humana. Pero los derechos, ¿verdad? La misma concepción de derecho ya es limitada. Parte de eso, de valores que son conceptualizados, que son importantes. La espiritualidad es mucho más. Entonces, a mi modo de ver, es muy importante. Y hay una relación estrecha y hay que fomentarla, pero no se puede, no se reduce ni se puede reducir el ser humano espiritual a ser simplemente, que es mucho, que es muy importante, cumplidor de derechos y de una ética y portador de una ética. Es todavía muchísimo más que eso. La espiritualidad no es un sustituto, ¿verdad?, de los derechos humanos ni de la ética. Aporta muchísimo, pero no es un sustituto. Son dimensiones que hay que desarrollar. Por eso también una auténtica y verdadera concepción de derechos humanos, un desarrollo continuo de los derechos humanos aporta mucho también a la espiritualidad. Podemos hablar de conocimiento silencioso, que es un conocimiento y a la vez no hace ruido. Es un conocimiento sin objeto. Es un conocimiento donde no hay sujeto. Los orientales también dicen, en el conocimiento, el que conoce, lo que conoce y el acto de conocer son la misma realidad, son la misma cosa. Es decir, es una forma útil mientras nos entendemos, pero que no se puede llevar al extremo de decir espiritualidad es conocimiento. Hay conocimientos culturales, por ejemplo, los pueblos indígenas, como ahora los espirituales también, son sujetos, individuos de pueblos, y de manera ancestral, o ahora de manera culta, científica, etc., puedes transmitirte, y de investigación, puedes adquirir conocimientos y transmitirte conocimientos. Ok. Pero la espiritualidad en sí no es conocimiento de nada. Por eso también podemos decir, la espiritualidad en el fondo, ¿qué es? Es amor. Por eso es peligroso también cuando decimos conocimiento, como que es solamente meditar, contemplar y retirarte. Bueno, eso son partes de la vida. Esos son momentos que es bueno dedicarlos para ciertos equilibrios, para profundizaciones, para desarrollar. Es bueno incluso todos los días. Pero la espiritualidad, digamos así, no es, trasciende, no es un conocimiento de esa naturaleza. Supone una antropología. En los orientales se ve muy bien, los pueblos, por ejemplo, indígenas, cómo se articula, cómo se conoce, cómo se integra con toda la realidad, cómo la realidad también se integra con esa visión antropológica. Pero la espiritualidad, una vez más, es más que eso. Entonces, es conocimiento, es acción, es amor, pero es un amor incondicional, un amor donde el sujeto se busca a sí mismo, en el fondo, no es espiritualidad. Un amor a los pobres, para que los pobres transformen la historia, hagan esta historia. Eso es un peligro, digamos. La opción por los pobres debe ser gratuita, debe también ser total, absoluta, radical, profunda, sin buscar ningún interés ni de los pobres ni de uno,
No es debemos hacerlo de unos pobres para cambiar la historia, transformar la historia. Es importante, pero insisto en que se trata de un amor gratuito, porque la espiritualidad quiere incidir en la historia, busca incidir en la historia, pero no depende de ella, o no depende exclusivamente de ella. La historia, que es una construcción humana, es el resultado de muchísimas variables y depende de todas ellas que el resultado sea A, B, C, X. Fabuloso es cuando estos grandes espirituales, por ejemplo, eso se han negado a, incluso diremos así, a ser maestros, a enseñar, porque ven que hay un gran peligro en teorizar e intelectualizar, y eso es la negación de lo que es la espiritualidad. Y porque ellos dicen, no hay teoría que enseñar, no hay teoría, es experiencia, viva eso, viva esa dimensión. Es cierto, muchas veces hay gente que ha buscado la espiritualidad por los poderes que da. En el sentido profundo, eso ya no es espiritualidad, eso es egoísmo, eso es búsqueda de uno mismo. La espiritualidad no es poder de control de cosas, es vivir hasta lo último, hasta las últimas consecuencias, de la manera más plena y total. Eso sí, pero no es poder, no es evitar la muerte porque tienes poder, no es decir evitar el cáncer porque yo soy maestro espiritual, para nada. Y en eso me gustó mucho Ramana Maharshi. Por favor, no digas eso. No quiero volver a escucharte más, no digas eso. Yo no soy Dios. Yo tengo cáncer y voy a morir como cualquier otro que tiene cáncer. Punto.